Estimados participantes, a nombre de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, les damos la más cordial bienvenida al curso de capacitación para la preparación ante el OCE. En el desarrollo de la competencia número 3, vamos a desarrollar respecto a las etapas del procedimiento de selección. Recordemos, haciendo un preámbulo, que los procedimientos de selección previstos en la normativa es la licitación pública, el concurso público, las adjudicaciones simplificadas, la comparación de precios, la selección de consultores individuales, la subasta inversa electrónica y la contratación directa. Estos tipos de proceso de selección son los que están regulados dentro de la normativa de contrataciones. Asimismo, como un procedimiento de selección especial, tenemos al acuerdo marco, que mediante el cual también se van a comprar tanto bienes y se van a contratar servicios que estén dentro de los convenios del acuerdo marco. Bueno, vamos a ver en esta oportunidad respecto a las etapas, y como este es un curso de preparación para que ustedes puedan rendir su examen ante el OCE, vamos a desarrollar algunas preguntas tipo el examen del OCE para que ustedes puedan tener la preparación adecuada y puedan tener conocimiento de cómo es que está viniendo la evaluación sobre este tema. Empecemos. En el caso de la licitación pública y el concurso público para servicios en general, la normativa ha previsto que siga la siguiente secuencia. Con la convocatoria, marca el inicio del proceso de selección. Recordemos que la fase de selección que venimos estudiando empieza con la convocatoria. Para cualquier tipo de proceso de selección, excepto, ¿cuál? Muy bien, comparación de precios, no se registra se registra la convocatoria en el SEACE. Solamente la comparación de precios no se registra su convocatoria en el SEACE, pues no va a haber convocatoria. Pero en los demás tipos de proceso de selección que hemos señalado, sí va a existir una convocatoria pública en el SEACE. Bien, en caso de la licitación pública y concurso público, se va a convocar a través del SEACE, para lo cual se va a registrar las bases, que es el documento del procedimiento que corresponde para este tipo de proceso de selección. Pero además de las bases, ¿qué otro documento se debe de registrar? A ver si ustedes recuerdan. Correcto. En caso de bienes y de servicios, se debe registrar también el resumen ejecutivo, que es ese resumen de las actuaciones preparatorias durante la indagación de mercado. En el caso de ejecución de obras no se registra resumen ejecutivo. La obligatoriedad es para el caso de bienes y servicios. Y cuando nos referimos a servicios, nos referimos a los tres tipos de servicios que conocemos. En general, consultoría en general y la consultoría de obras. Bien, entonces con la convocatoria y habiendo registrado los documentos del procedimiento, las bases más su resumen ejecutivo según corresponda, los participantes se van a registrar al procedimiento a fin de que puedan participar. Una vez que este proveedor se registra al procedimiento, ya tiene la denominación de participante. El participante revisa los documentos de procedimiento, las bases, revisa el resumen ejecutivo y verifica de que hay aspectos que tal vez no están claros para este participante u otros que tiene que cuestionar por una supuesta ilegalidad. Entonces formula consultas y formula observaciones. Para ello va a tener un plazo, en caso de licitaciones públicas y concursos públicos, mínimo de 10 días, como vemos en esta parte, ¿no? Desde la convocatoria hasta esta oportunidad, mínimo 10 días. Y el comité va a tener, porque en este caso de licitación y concurso, recuerden que siempre se conforma un comité de selección. Entonces el comité va a tener que absolver esas consultas y observaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles, ¿correcto? Posteriormente, siguiendo las etapas del procedimiento, va a absolver las consultas y observaciones, pero además de ello
ya conjuntamente con esa absolución va a integrar las bases. Quiere decir de que la absolución de las consultas y observaciones ya no corresponde a un procedimiento, una etapa separada de la integración, sino que en una sola oportunidad el comité absuelve e integra. ¿Qué pasa si alguno de los participantes no está de acuerdo con dicha absolución? Dentro de los 3 días, como lo vemos en esa parte, tiene la posibilidad de poder elevar dichas consultas o observaciones ante el OCE. Para poder hacer la elevación, cabe resaltar que sigue siendo de manera presencial, todavía no hay un pago que corresponda a ello, hasta que el OCE saque un comunicado en atención a ello, ¿no? A la elevación de observaciones. Bueno, presenta ante la entidad remite la documentación pertinente que está dentro del TUPA del OCE, dentro de los requisitos, pero además también envía el formato en Word, el archivo en Word editable, totalmente editable, incluido básicamente la parte del requerimiento, para que el OCE, una vez que emita su pronunciamiento, vuelva a integrar una vez más, o sea, hay una nueva integración de las bases, ya que en esa integración contiene las acciones de supervisión de oficio del OCE, así como las acciones de modificación a raíz del pronunciamiento emitido por el OCE. ¿Cuánto es el plazo que tiene el OCE para emitir su pronunciamiento? Son 12 días hábiles. En ese plazo que ven mínimo 7 días es en caso que no haya habido elevación. Entonces, si no ha habido elevación, se absuelve y en el plazo mínimo de 7 días se da la presentación de ofertas. Pero en el caso que haya habido elevación, el OCE se pronuncia al día 12 y 7 días más para que presenten sus ofertas. ¿Okay? Ahí se alarga entonces más o menos 19, 20 días hábiles el procedimiento de selección. Es bastante en realidad, ¿no? Son 2 semanas y media aproximadamente. Bueno, se presentan las ofertas y acá es importante señalar esto. En el caso que estamos viendo es para licitaciones públicas, que es para contratar bienes o también ejecución de obras, y concurso público para servicios en general. Únicamente este procedimiento es para concurso público, servicios en general. Entonces, primero se va a evaluar y después se va a calificar. Eso quiere decir que primero se aplica los factores de evaluación, se asigna puntaje a los postores y después se verifica el cumplimiento de los requisitos de calificación para luego otorgar la buena pro. Distinto orden en esta parte de la evaluación y calificación encontramos para el caso de concursos públicos. Si ustedes se dan cuenta, la secuencia entre la convocatoria, el plazo para que pueda formularse las consultas y observaciones y absolver, y además de ello elevar al OCE y el plazo mínimo que debe de haber entre la absolución o el pronunciamiento del OCE y la presentación de ofertas según corresponda, es el mismo que tenemos para licitación pública y concurso público para servicio en general, donde lo que cambia la figura es en este orden, que mientras en licitaciones públicas y concursos públicos para servicios en general, la evaluación de las ofertas es primero y después la calificación, en caso de concursos públicos para consultorías, primero es la calificación de las ofertas y después de ello viene la evaluación, es decir, primero se verifica el cumplimiento de los requisitos de calificación en el caso de concursos públicos para consultorías y después se evalúa y se otorga la buena prueba. En realidad, este orden es también para adjudicación simplificada cuando se trata de consultorías. Cuando hablamos de consultorías, consultorías en general y consultorías para obras. Entonces, primero siempre la calificación y después la evaluación para luego otorgar la buena prueba. Veamos, a ver, justo adelantábamos algo de adjudicación simplificada. Lo que va a diferenciarse de la adjudicación simplificada de la licitación pública y concurso público son los plazos, pues en la adjudicación simplificada no existe aquella etapa
o aquella posibilidad de se puede elevar los cuestionamientos al OCE, como sí existe para concursos públicos y licitaciones públicas. No obstante, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, eh, siempre también empieza con la convocatoria, se registran los participantes y acá se dan cuenta el plazo para formular consultas y observaciones e integrar, perdón, a absolver consultas y observaciones e integrar es más reducido, ¿no? Tiene para formular 2 días hábiles, para absolver 2 días hábiles, esto hablando en caso de bienes, servicios en general y obras, 3 días para que puedan formular sus ofertas, se evalúa y se califica. ¿Por qué se evalúa y se califica? Porque estamos ante el objeto contractual de bienes, servicios en general y obras. Si fuese consultoría, como tenemos acá, primero se califica y después se evalúa. Pero vemos acá que en el caso de bienes, servicios en general y obras, primero se evalúa y después se califica. Entonces, en consultoría va a suceder lo contrario. Y va a ser el mismo procedimiento, es muy similar en caso de consultorías. La formulación de las consultas, la absolución, con la integración van a tener el plazo de 2 días, 3 días para presentación de ofertas, y este es el orden en el cual cambia, ¿no? Tanto como veíamos para consultorías en concurso público, también para consultorías en adjudicaciones simplificadas, siempre primero se califica y después se evalúa. Muy bien, sigamos, apreciemos sobre la subasta inversa electrónica. En la subasta inversa electrónica, el procedimiento va a ser el siguiente. También va a existir la convocatoria a través del CAC. Los participantes se van a poder registrar a través de dicho medio y presentar sus ofertas. Luego de ello, viene la apertura de las ofertas y el periodo de lances electrónicos a través del CAC, donde el sistema procesa los lances ordenando a los postores según el monto del último lance efectuado para sacar el orden de prelación y posteriormente otorgar la buena pro. Recordemos que debe existir 2 ofertas válidas, es decir, que cumplan con los requisitos de habilitación para poder otorgar la buena pro. Caso contrario, se declararía nulo, desierto, no nulo, disculpen, fue un lapsus, se declararía desierto el procedimiento de selección. Todo el procedimiento también es electrónico, al igual que los demás métodos de contratación de adjudicaciones simplificadas, concursos públicos y licitaciones públicas, que hemos visto que son de manera electrónica a la fecha. En el caso de la selección de consultores individuales, que es otro método de contratación previsto en la normativa, también existe la etapa de la convocatoria, el registro de participantes, pero acá ya no, el documento de procedimiento ya no son las bases, sino las solicitudes de expresión de interés. Se recepciona estas expresiones de interés, se califica, todo hasta ahí de manera electrónica, se evalúa también de manera electrónica, pero hay una parte que es la entrevista que hace el comité de selección, porque en caso de consultores individuales recordemos que sí se conforma un comité de selección siempre, se conforma el comité de selección y esa es una entrevista y al día siguiente, después de la entrevista, día siguiente hábil, otorga la buena pro a través del CAC. Entonces, en este mecanismo, en este tipo de proceso de selección de consultores individuales, como notarán, no existe consultas, no existe observaciones, menos la absolución, menos la elevación. Entonces, es un procedimiento un poco más rápido, muy similar a un proceso CAS, un proceso para poder ingresar a algún puesto de trabajo, ¿no? Donde no existe tampoco esas etapas y existe una entrevista. Es bastante más ágil. En la comparación de precios, ahora viendo la comparación de precios como les señalaba al inicio de esta disertación, no se convoca a través del CAC, sino que es el órgano encargado de contrataciones quien tiene a su cargo la conducción de este procedimiento de selección, quien solicita, en atención al requerimiento, solicita cotizaciones. ¿Cuántas cotizaciones debe solicitar como mínimo? 3 cotizaciones. Recuerden, 3 cotizaciones como mínimo para que pueda
comparar justamente los precios. Las cotizaciones las puede recabar ya sea de manera electrónica, sea de manera física, pero lo importante es que cuente con estas 3 cotizaciones como mínimo. ¿A quién va a otorgar la buena pro? Al proveedor que oferte el menor precio de las cotizaciones. Una vez otorgada la buena pro, va a registrar las cotizaciones, va a registrar los documentos, los anexos que que vienen en conjunto con la Directiva 022/2016, y asimismo va a registrar el otorgamiento de la buena pro con la cotización ganadora, obviamente, ¿no? Se requiere el informe del órgano encargado, el cumplimiento de las condiciones de empleo de la comparación de precios, que es en la Directiva 22, también está en el reglamento. El proveedor, a los proveedores que se les pida las cotizaciones no deben de estar impedidos, no deben de estar inhabilitados, deben dedicarse al objeto de la convocatoria, deben de tener RNP vigente. Otro método tipo de proceso de selección es la contratación directa, la que conocíamos como exoneraciones. Es más rápido su procedimiento, pues esta contratación directa va a requerir un informe técnico legal que justifique la configuración de la causal de contratación directa, y también van a requerir el acuerdo, es decir, el documento que aprueba, como es la resolución del titular de la entidad, el acuerdo de consejo regional, de consejo municipal o acuerdo de directorio en el caso que se trate de una empresa del Estado. La contratación directa, las medidas que se van a adoptar son más inmediatas, pues al no existir un procedimiento de selección, se remite la invitación al proveedor que ha sido elegido para prestar el bien, el servicio o la obra, se le cursa la invitación, él acepta, se recibe su oferta y se suscribe el contrato. Ojo, para la suscripción del contrato debe guardar las mismas formalidades que un proceso de selección regular, es decir, se le debe de dar el plazo establecido en la normativa, ya sea como se ha establecido los 8 días para que presente documentos, 2 días para suscribir contrato o 4 días para que pueda subsanar, al igual que pedirle los requisitos establecidos en la norma para cualquier proceso, como es el otorgamiento de las garantías que correspondan, ya sea de fiel cumplimiento, y en caso exista otro tipo de garantías accesorias, también se le debería pedir. Bueno, veamos algunas preguntas de certificación. En esta pregunta nos hace la referencia, vamos a ponerla para acá. Una universidad quiere convocar, deja el espacio para contratar un consultor que realice el estudio sobre el clima laboral. La secuencia del procedimiento es la siguiente, señale la alternativa correcta. A ver, si quiere contratar la universidad un consultor, ¿cuál es la secuencia? Las consultorías que recuerdan que decíamos que va primero la evaluación o la calificación. Recuerda que es la calificación en caso de consultorías. Vamos a ver. La alternativa A, un concurso público, presentación de ofertas, admisión, ¿ya? Calificación y evaluación. Podría ser porque siempre primero va a estar la presentación, luego se admite, se califica en caso de consultoría y se evalúa. Pero vamos a ver. La alternativa B, adjudicación simplificada, presentación, admisión, evaluación. No puede ir de evaluación y después la calificación, porque estamos diciendo que en consultorías primero se califica y después se evalúa. Vamos a ver la alternativa C. Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, ya, evaluación viene otra vez, no. Y calificación de ofertas técnicas, no. Está totalmente fuera de la norma. Vamos a ver la última. Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas, no. Entonces la alternativa, como hemos estado viendo, como se trata de una consultoría, porque esta es una consultoría, incluso la misma pregunta te da la descripción, consultor que realiza un estudio sobre el clima laboral, esta secuencia es la correcta. Se presenta la oferta, se admite, se califica, es decir, se verifica el cumplimiento de los requisitos de calificación y después se evalúan las ofertas y se otorga la buena pro.
Entonces la alternativa correcta es la A. Muy bien, acá tenemos una pregunta similar. Acá nos dice: una entidad municipal quiere convocar, deje el espacio para la adquisición de insumos para el PBL. Bueno, si es insumos para el PBL, entendemos que son bienes. La secuencia correcta es, en el caso de bienes, recuerden que primero se evalúa, es decir, se asigna los puntajes y después se califica. Igual, sigue la misma secuencia, ¿no? Se presentan las ofertas, se admite, se evalúa, se califica y se otorga la buena pro. En ese contexto, ustedes, a ver, verifiquen cuál de las opciones se alinea a lo que estamos explicando, ¿no? En el caso de bienes, servicios en general y obras, primero se evalúa y después se califica. A ver, ¿cuál de estos sería? Presenta oferta, evalúa, admite, no, ahí está desordenado. Está, presenta ofertas, admite, califica y evalúa. No, no puede ser primero la calificación porque no estamos ante una consultoría. Entonces acá admite, califica, evalúa tampoco. Entonces vamos a ver la presenta oferta, admite, evalúa y califica. Exacto, primero evalúa, es decir, primero asigna puntajes, después verifica los requisitos de calificación, el cumplimiento de estos. Perfecto, entonces la alternativa A es la correcta. Veamos otra pregunta. Una municipalidad distrital quiere convocar, te dejan en el espacio abierto para la adquisición de fachadas. La secuencia correcta de dicho procedimiento es, a ver, ustedes mismos son ahí. Quiere convocar para frazadas. ¿Cómo es para frazadas? Primero, si es bienes, que decíamos con la pregunta anterior, ¿se evalúa o se califica en caso de bienes? Exacto. Primero se evalúa. Entonces hay que buscar una alternativa que tenga el orden, en primer lugar, de la presentación de ofertas, la admisión y la evaluación, y finalmente la calificación. Esta pregunta se la dejo para ustedes. Ya está prácticamente desarrollada. Respecto a las licitaciones públicas, indique la respuesta correcta. A ver, nos da varias premisas. Empecemos por abajo. El plazo para el consentimiento en una licitación pública es de 5 días hábiles. Bueno, todavía no hemos visto consentimientos. Eso es cuando queda consentida la buena pro, es decir, nadie impugna. ¿Qué plazo hay que esperar para impugnar? Es en caso de licitación pública, como es la pregunta, son 8 días hábiles. En este caso nos dice que son 5, es falso. 5 días corresponde para adjudicaciones simplificadas. Es falso. Entonces nos pide la respuesta correcta, esto es falso. La C, en la licitación pública para contratar bienes, la secuencia correcta de los actos es la siguiente: presentación de ofertas, verificación de contenido mínimo, bueno, ya es la admisión de la propuesta o de la oferta, como le denomina la norma, aplicación de los factores de evaluación, verificación de los requisitos de calificación del postor que ocupó el primer lugar y el otorgamiento de la buena pro. Acá estaría bien todo, porque está bien, está correcta la secuencia, está muy bien. Lo que está desactualizado y que no está de acuerdo a la norma es esta última parte. Se verifica los requisitos de calificación del postor que ocupó el primer lugar. Con la normativa vigente, en un caso de licitación pública, si se trata de bienes, como es la premisa de la alternativa C, se tiene que verificar a los postores que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación. Y en el caso de ejecución de obras, hasta el cuarto lugar, a los cuatro postores en el orden de prelación. Entonces, en bienes, a los primero y segundo lugar. En caso de obras, a los 4 postores. En este caso, le dice solamente la premisa el que ocupa el primer lugar, lo cual no es cierto. Entonces, descartamos. El plazo máximo para resolver las consultas y observaciones es de 5 días hábiles. Bueno, ¿qué opinan? En caso de licitaciones, para formular consultas y observaciones en licitación pública son 10 días. Para absolver, 5 días. Puede ser. Entonces, la alternativa dice
En la licitación pública el plazo entre la integración y la presentación no debe ser menor de 4 días. No, eso es falso. Entonces, la alternativa en este caso es la alternativa B. Muy bien. Veamos acá. Esta es una pregunta de nivel un poco más avanzado. Ahí, listo. ¿En cuál de los siguientes procedimientos es aplicable la siguiente secuencia? Convocatoria, convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas, observaciones e integración de bases, ya esto es lo unificado, ¿no? Esto se ha unificado la etapa, ya muy bien. Presentación de ofertas, apertura de ofertas técnicas, admisión de ofertas técnicas, calificación de ofertas técnicas y evaluación de ofertas económicas. ¿Qué creen ustedes? A ver. Dentro de las alternativas, nos da la secuencia es aplicable para concursos públicos para la contratación de consultoría en general y consultoría de obras para concursos públicos. Solamente para concursos públicos, nos dicen. Puede ser, vamos a ver, la alternativa B, que es lo que señala. La secuencia es aplicable para concursos públicos y adjudicaciones simplificadas para consultorías en general y consultorías de obras. Ya, ¿está mejor? Ay, disculpen. La C, la secuencia es aplicable para la contratación de servicios para consultorías en general y consultoría de obras. ¿Solamente servicios? ¿O servicios? No, en servicios no. La secuencia es aplicable para obras y consultoría de obras. ¿Qué creen ustedes? Algo que hay que señalar es que en caso de consultorías, en las consultorías se presentan dos ofertas, una oferta técnica y una oferta económica. La oferta técnica contiene la acreditación de los requisitos de calificación y la oferta económica el precio económico. Solamente la oferta económica, el precio. Entonces, en ese contexto, si se evalúa primero el precio, se evalúa la oferta técnica, después el precio. En este caso, ¿a qué objeto contractual corresponde? A una consultoría. Muy bien, corresponde a una consultoría, pero además hay que saber que la secuencia para la consultoría es la misma que en el concurso público para adjudicaciones simplificadas, o sea, la secuencia donde se presenta una oferta técnica y una oferta económica es para consultoría en cualquiera de los tipos de procesos de selección, siempre que se trate de consultorías. O sea, es tanto aplicable para concursos públicos como para las adjudicaciones simplificadas. Entonces, en la premisa A nos dice que la secuencia es aplicable en concursos públicos para la contratación de consultorías en general y consultorías de obras, lo cual es cierto, pero también es aplicable para adjudicaciones simplificadas, no solamente los concursos públicos. Entonces la B nos señala la secuencia es aplicable para concursos públicos y adjudicaciones simplificadas, lo cual sí es correcto, porque esta secuencia se aplica para estos dos tipos de proceso, siempre que se traten de consultorías. Y consultorías que son en general y consultorías de obras. Entonces la alternativa es la alternativa B. Muy bien. Vamos a ver. La falta de firma legalizada es subsanable. Sí, ella está en las bases estándar. Ustedes lo pueden verificar. La legalización de la firma tanto del personal propuesto, es decir, el personal clave, y la legalización de la firma en el caso de los consorciados son subsanables en ambos supuestos y están dentro de las bases estándar. Justo acá hay una pregunta. Uy, un poquito grande. ¿Es subsanable la legalización de las firmas de la promesa formal de consorcio? Acabamos de decir que sí es subsanable. Y también está en las bases estándar, así como en las opiniones del OCE, como la que ustedes tienen en pantalla. La opinión 178/2017, chiquito nomás leemos esa parte. El único supuesto
regulado por la normativa de contrataciones del Estado, en virtud del cual es posible subsanar la legalización de firmas en una oferta presentada, aplica para la promesa de consorcio y para la carta del compromiso de personal clave. Entonces, tenemos en ese contexto que ambos son subsanables. Son subsanables. Muy bien. Una pregunta sobre contratación directa. ¿En qué supuesto corresponde aplicar el supuesto de contratación directa denominado contrataciones derivadas de un contrato? Esto es interesante y hay que explicar. Las contrataciones directas dentro de los supuestos de contratación directa encontramos en el artículo 27 de la ley la contratación directa cuando un contrato ha sido declarado nulo y también cuando ha sido declarado resuelto, cualquiera de las dos circunstancias, siempre que haya sido declarado nulo o resuelto y se necesite continuar con la ejecución de las prestaciones de carácter urgente. Pero antes de aplicar esta contratación directa por esta causal, debe de haberse seguido el procedimiento establecido en el reglamento. ¿Cuál es? De invitar a los que participaron en el procedimiento de selección para que puedan manifestar su interés en participar y en culminar la ejecución. Si es que no ha habido concurrencia, no ha habido aceptación de parte de los postores que participaron en el proceso de selección y tú tienes como entidad todavía la necesidad urgente de continuar con las prestaciones del saldo, puedes contratar mediante este mecanismo de contratación directa, es decir, invitar a un tercero ajeno al proceso de selección para que culmine dichas prestaciones. Solamente habiendo hecho ese primer paso, habiendo agotado esta instancia de la invitación, recién se activa la posibilidad de hacer una contratación directa. En ese contexto, veamos las alternativas, que es lo que señala. Alternativa A: cuando se resuelve un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, pese a que en el procedimiento solo hubo una oferta válida. Ya puede ser, vamos a pasar. En la B, cuando se resuelve un contrato y exista la necesidad urgente, sí, está bien. ¿Pudiéndose contratar con proveedores distintos? No, no se puede contratar con proveedores distintos. Sería siempre que en el caso de que no se haya podido culminar en la primera etapa. Vamos a ver. Cuando se resuelve el contrato y existe la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas, no pudiendo encontrarse la resolución sometida a algún mecanismo. Lo que pasa es que en la C y la D son muy similares, eso es lo que estaba leyendo. Cabe señalar que este mecanismo de contratación directa es, a pesar que hay un mecanismo, un arbitraje, una conciliación en curso, se puede aplicar. Se puede contratar mediante esta figura de contratación directa para contratos derivados de un contrato resuelto o nulo, a pesar que la controversia esté sometida a arbitraje o a conciliación, por lo cual la alternativa C y la D estarían descartadas expresamente, ¿no? Porque acá dice no debiendo encontrarse a ningún mecanismo de solución de controversia, lo cual no es verdadero, sino que independientemente de ello se puede seguir este procedimiento. Entonces veamos entre la A y la B. Cuando resuelve un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, pese a que en el procedimiento solo hubo una oferta válida. Ya, puede ser. Y en la B nos señala que cuando se resuelve un contrato y exista necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones, ya, está bien, pudiéndose contratar con proveedores distintos a los que fueron postores. Recuerda que decíamos en el primer filtro, cuando participaban del procedimiento de selección y se les tenía que invitar solamente a ellos, ese es lo que teníamos que agotar, pero eso es una contratación directa, ese es un mecanismo que ha previsto la normativa.
Pero si es que no funciona ese mecanismo, ya en esta contratación directa podemos invitar a un tercero que termine el saldo de ejecución, es decir, un tercero distinto a los que participaron en el procedimiento, lo cual hace referencia a la alternativa B. Entonces, acá la respuesta sería la alternativa B. Otra pregunta. Las prestaciones pendientes en caso de resolución del contrato se ejecutan, declarando desierto el procedimiento de selección y convocando uno nuevo para contratar, contratando a alguno de los posores que participaron. Es algo similar al supuesto, porque se hace referencia a este supuesto de contratación directa, que es la contratación derivada de un contrato resuelto o nulo. Desierto no, porque desierto no puedes hacer como una contratación directa, sino en el caso de los procesos desiertos se vuelve a convocar, ya sea una adjudicación simplificada o el mismo proceso según corresponda, contratando a algunos de los posores que participaron en el procedimiento. No necesariamente, porque a ellos ya se les remitió la invitación, no aceptaron y ya puedes contratar, les has facultado de contratar a un tercero. Contratando al proveedor mediante la contratación directa por causa de desabastecimiento. Es que es desabastecimiento. Y dice, se contrata obligatoriamente con el que quedó en segundo lugar. No estás obligado a ello. Bueno, la respuesta en tal caso sería no declarando desierto, porque no es un desierto, sino se puede contratar como primer filtro a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Entonces, esta sería la alternativa, ¿no? Porque primero tienes que agotar esta alternativa, esta vía, para poder hacer una contratación directa recién. Entonces, hasta que hemos visto respecto a las contrataciones directas, hemos visto los tipos de procesos de selección. Recuerden esa secuencia que tiene la consultoría, tanto en general y obras, distinto a las licitaciones públicas, concursos públicos para servicio en general y ejecución de obras. Pues mientras que las consultorías primero se califica, después se evalúa, en las licitaciones públicas y también en los servicios en general, para concursos públicos, primero se evalúa y después se califica. Esa secuencia tengan bastante en cuenta. Entonces, hasta acá hemos visto el tema correspondiente al capítulo 3. Muchas gracias.